La historia de Antonio David Flores y su lucha por limpiar su nombre llega a su punto culminante con una sentencia histórica que lo cambia todo. Un fallo judicial que no solo destroza el relato mediático que ha perseguido al exguardia civil durante años, sino que también hundió la narrativa construida por uno de los grandes protagonistas de la televisión en España, Jorge Javier Vázquez. La sentencia de la justicia ha sido clara: 2 años de cárcel e inhabilitación para los dueños de la Fábrica de la Tele, la productora responsable de la polémica docuserie de Rocío Carrasco. Y, con ello, un golpe devastador a todo el relato mediático que durante meses ha construido una versión parcial de los hechos, dejando en el aire los verdaderos intereses detrás de ese show que tanto daño ha hecho a la familia Flores. En este vídeo vamos a desmenuzar todo lo que implica esta sentencia, que no solo ha dejado la credibilidad de Jorge Javier Vázquez y la productora al borde del abismo, sino que también ha significado la venganza final de Antonio David Flores. Un hombre que, por fin, ve cómo la justicia le da la razón. Pero, ¿qué implica realmente esta sentencia para el futuro de la Fábrica de la Tele y la carrera de Vázquez? ¿Cómo se ha estructurado la defensa de Antonio David Flores ante la acusación pública que lo siguió por años? Y lo más importante, ¿cómo cambia esta sentencia la narrativa sobre la docuserie de Rocío Carrasco? Hoy, analizaremos todos los puntos clave que nadie cuenta. 1. La sentencia histórica: cárcel e inhabilitación para los responsables de la Fábrica de la Tele. Este no es un fallo cualquiera. La sentencia ha dado la razón a Antonio David Flores, quien denunció públicamente la manipulación de los hechos en la famosa docuserie que hizo que su imagen fuera destruida. Según el fallo, los responsables de la productora La Fábrica de la Tele no solo serán condenados a 2 años de prisión, sino que también quedan inhabilitados para seguir operando en el ámbito mediático durante un tiempo considerable. ¿Por qué es tan significativo? Porque esta sentencia rompe el relato oficial sobre el enfrentamiento familiar entre Rocío Carrasco y Antonio David. Durante meses, ese relato fue amplificado por la televisión y las redes sociales, dejando a Antonio David como el villano de la historia y a Rocío Carrasco como la víctima absoluta. La justicia ha dejado claro que no todo lo que se mostró en televisión era cierto. De hecho, la manipulación mediática ha quedado más que evidenciada. 2. La condena a los responsables de la Fábrica de la Tele, lo que significa para la industria. La sentencia no solo afecta a los protagonistas en pantalla. Implica una revisión de las prácticas de producción en la televisión española. La Fábrica de la Tele ha sido una de las productoras más poderosas del panorama mediático, pero este fallo judicial puede marcar un antes y un después en la industria. El caso abre la puerta a que, en el futuro, los medios de comunicación y las productoras se vean obligados a ser más responsables con lo que se emite, especialmente cuando se trata de historias personales que afectan a la vida de los involucrados. Este es un golpe directo a la credibilidad de las narrativas construidas en programas como Gran Hermano, Supervivientes y, por supuesto, la propia docuserie de Rocío Carrasco. La sentencia establece un precedente legal sobre lo que se puede y no se puede hacer en nombre de la libertad de expresión y el entretenimiento. 3. Antonio David Flores: la venganza final. Para Antonio David, esta sentencia representa más que un triunfo legal. Es una venganza emocional. Durante años, ha sido el objetivo constante de ataques mediáticos. Su vida ha sido invadida, su imagen arrasada y su nombre manchado por los relatos construidos en los programas de televisión de la Fábrica de la Tele. Pero ahora, la justicia le ha dado la razón. El fallo no solo respalda sus acusaciones, sino que también implica un reconocimiento legal de la manipulación que sufrió, un triunfo sobre quienes intentaron destruirlo a base de narrativas sesgadas. Antonio David Flores ha demostrado que, aunque los medios de comunicación tengan el poder de moldear la opinión pública, la justicia puede devolverle la dignidad a las personas que han sido injustamente atacadas. 4. La caída de Jorge Javier Vázquez: ¿qué consecuencias tendrá? El rol de Jorge Javier Vázquez en este proceso no puede ignorarse. Como uno de los rostros más emblemáticos de la Fábrica de la Tele, Vázquez se convirtió en la cara visible de la docuserie de Rocío Carrasco. Durante semanas, fue el comentarista principal, el mediador emocional y el guía moral de la audiencia, defendiendo a Rocío Carrasco y atacando constantemente a Antonio David. Pero ahora, con la condena a la productora y la revelación de la manipulación mediática, Vázquez queda comprometido. ¿Cómo puede seguir siendo el líder de la conversación sobre estos temas cuando su programa y su productora son los que se ven acusados de difundir mentiras? La credibilidad de Jorge Javier Vázquez en este contexto se desploma,
y su capacidad para seguir siendo una figura influyente en el debate mediático se tambalea. 5. La justicia y la manipulación mediática, el caso que cambiará el panorama. Este caso no es solo sobre la lucha de Antonio David Flores contra la máquina mediática de la fábrica de la tele. Es una advertencia a todos los medios de comunicación. La justicia tiene el poder de rectificar lo que se construye en pantalla. La sentencia ha demostrado que la manipulación de la verdad con fines comerciales o de audiencia tiene consecuencias reales. Y no importa cuán poderosa sea una productora o cuán grande sea el presentador, la justicia está por encima de todo. 1. El origen del conflicto, la docuserie que lo cambió todo. El punto de partida se sitúa en la emisión de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, producida por la fábrica de la tele y emitida en Prime Time. Aquel formato no fue solo un producto televisivo, se convirtió en un fenómeno social, con una narrativa dominante que señalaba directamente a Antonio David Flores como culpable de múltiples episodios personales y familiares. Durante semanas se emitieron fragmentos seleccionados. Se construyó un relato emocional muy concreto. Se generó un clima de señalamiento público. Y se produjo una reacción en cadena en tertulias, redes y programas satélite. Todo ello tuvo consecuencias inmediatas. Antonio David fue apartado de Mediaset, perdió colaboraciones y quedó, de facto, condenado mediáticamente sin sentencia judicial que lo respaldara. 2. La respuesta judicial de Antonio David y Rocío Flores. Frente a ese escenario, Antonio David decidió acudir a los tribunales. No para discutir opiniones, sino para cuestionar el tratamiento mediático, el uso de determinados contenidos y lo que su defensa consideraba una vulneración de derechos fundamentales, especialmente el derecho al honor y a la presunción de inocencia. En este proceso también fue clave la figura de Rocío Flores, que, según se ha explicado, habría visto reforzada su posición jurídica en relación con el tratamiento que recibió en el contexto del conflicto televisivo y familiar. Durante meses, el caso avanzó lejos de los focos, mientras en televisión el relato parecía cerrado y definitivo. 3. La sentencia conocida, qué se ha dicho y cómo se ha interpretado. En las últimas horas, distintos comunicadores y creadores de contenido han difundido la existencia de una sentencia judicial relevante que afectaría a responsables de la fábrica de la tele, con penas que incluirían inhabilitación profesional y, según algunas interpretaciones, penas de prisión. Es fundamental subrayarlo con claridad. Lo que se ha difundido corresponde a informaciones y análisis que circulan en determinados espacios mediáticos. Los detalles exactos del fallo, su alcance y su firmeza dependen del contenido completo de la resolución judicial. Y cualquier consecuencia penal definitiva está sujeta a los tiempos y garantías del proceso judicial. Dicho esto, lo que sí parece claro, según coinciden varios analistas, es que la resolución judicial supone un revés muy serio para la productora, cuestionando de forma directa las prácticas utilizadas y el enfoque narrativo aplicado en aquel producto televisivo. 4. El papel de Jorge Javier Vázquez en el foco mediático. En paralelo, la figura de Jorge Javier Vázquez vuelve al centro del debate público. No como parte formal del procedimiento judicial, sino como símbolo mediático de una etapa televisiva en la que el relato fue defendido con enorme contundencia desde plató. Durante la emisión de la docuserie, Jorge Javier actuó como presentador, como comentarista emocional, como validador del relato dominante, y como figura de autoridad televisiva ante la audiencia. Por eso, aunque la sentencia no vaya dirigida contra él personalmente, el golpe reputacional es innegable, según señalan analistas de medios. El cuestionamiento no es penal, sino ético y profesional, hasta donde puede llegar un presentador en la defensa de un relato sin contrastes judiciales. 5. El silencio posterior y la ruptura del relato. Tras conocerse esta resolución, se ha producido un hecho llamativo: el silencio. Silencio en algunos programas. Silencio en ciertos espacios que antes amplificaban el conflicto. Silencio que contrasta con la intensidad con la que se defendió una versión única de los hechos. Ese silencio ha sido interpretado por muchos como el reconocimiento implícito de que el relato ya no es sostenible en los mismos términos. 6. Antonio David rompe su silencio. Es en este contexto cuando Antonio David Flores reaparece públicamente. No desde un plató tradicional, sino desde espacios donde controla su mensaje. Y lo hace con un discurso claro. La justicia, según su interpretación, le ha dado la razón frente a la condena mediática que sufrió. No habla de revancha legal.
Habla de reparación moral. Habla de haber sido expulsado del sistema sin juicio. Y habla de una televisión que, según él, cruzó líneas. Ese discurso conecta con una parte de la audiencia que, con el paso del tiempo, ha empezado a cuestionar el uso del dolor personal como espectáculo. 7. Un caso que reabre el debate sobre los límites de la televisión. Más allá de nombres propios, esta historia ha reactivado un debate profundo. ¿Todo vale por audiencia? ¿Dónde termina la libertad de expresión y empieza la vulneración de derechos? ¿Qué responsabilidad tienen productoras y presentadores cuando construyen relatos que destruyen reputaciones? La sentencia, sea cual sea su recorrido final, ha colocado estas preguntas en el centro del debate público. 8. El punto en el que estamos ahora. A día de hoy. Existe una resolución judicial relevante. Hay un impacto mediático evidente. El relato televisivo dominante ha quedado tocado. Y los protagonistas vuelven a ocupar posiciones muy distintas a las de hace 2 años. Nada está cerrado del todo. Pero nada es igual que antes. 1. El juicio paralelo, cuando la televisión sustituyó a los tribunales. Durante la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, España asistió a algo que no era nuevo, pero sí llevado a un extremo pocas veces visto. Un juicio paralelo televisado, prolongado durante semanas, sin derecho a réplica real, sin contradicción efectiva y con una narrativa cerrada de antemano. La figura de Antonio David Flores quedó reducida al papel de culpable absoluto. No importaban las resoluciones judiciales previas. No importaba la presunción de inocencia. No importaba el principio básico de equilibrio informativo. El plató se convirtió en tribunal. El presentador, en juez moral. La audiencia, en jurado emocional. Y Jorge Javier Vázquez fue una pieza central de ese engranaje. 2. Jorge Javier, del comunicador al actor del relato. El problema para Jorge Javier no es jurídico, sino simbólico. Durante años ha sido presentado como un comunicador progresista, defensor de causas justas y voz moral frente a la intolerancia. Pero en este caso, su papel fue otro, el de amplificador sin matices de un relato único. No se trató solo de presentar un testimonio. Se trató de validarlo emocionalmente, de reforzarlo desde la autoridad televisiva, de deslegitimar cualquier duda como ataque, machismo o violencia simbólica. Ese posicionamiento, hoy, queda seriamente cuestionado. Porque cuando una sentencia pone en duda las prácticas de la productora que sustentó ese relato, la pregunta inevitable es: ¿se cruzaron líneas éticas en nombre del espectáculo? 3. La fábrica de la tele, poder, impunidad y caída. Durante años, la fábrica de la tele fue una de las productoras más influyentes del país. Marcaba agenda, imponía temas, generaba climas sociales y tenía capacidad para elevar o destruir reputaciones. Ese poder se sostuvo sobre 3 pilares. Una audiencia fiel. Un ecosistema de programas interconectados. Y una sensación de impunidad mediática. La resolución judicial conocida, según lo que han difundido analistas, rompe ese equilibrio. No porque acabe con la productora de inmediato, sino porque demuestra que el poder mediático también puede ser cuestionado en los tribunales. Y eso cambia las reglas del juego. 4. Antonio David, de villano televisivo a vencedor judicial. Aquí se produce el giro narrativo más incómodo para muchos. Antonio David, durante años presentado como el antagonista absoluto, emerge ahora como alguien a quien la justicia reconoce derechos vulnerados, al menos en parte, según su interpretación y la lectura que hacen algunos analistas del fallo. Esto no significa reescribir la historia personal. No significa negar el sufrimiento de otras partes. Significa algo más concreto y más peligroso para la televisión. Que el relato mediático no era tan sólido como se vendió. Y cuando ese relato se hunde, lo que queda es una pregunta devastadora para el sistema mediático. ¿A cuántas personas se ha condenado públicamente sin sentencia? 5. Rocío Flores y la dimensión familiar. El papel de Rocío Flores añade una capa más de complejidad. Su situación jurídica y personal ha sido utilizada como argumento moral en el conflicto, pero la sentencia conocida refuerza la idea de que los menores, y los hijos, no pueden ser armas narrativas en productos televisivos. Aquí la justicia parece marcar un límite claro. El dolor familiar no es un formato. La filiación no es una trama.
Y la exposición mediática tiene consecuencias reales. 6. El silencio mediático como reconocimiento implícito. Uno de los elementos más reveladores de esta fase es el silencio posterior. Programas que antes abrían con el tema ahora lo esquivan. Opinadores que antes pontificaban ahora callan. Y productoras que antes marcaban el paso ahora miden cada palabra. Ese silencio no es casual. Es la señal de que algo se ha roto. Porque cuando la televisión deja de hablar de un tema que ella misma infló, es porque el terreno ya no es seguro. 7. El debate de fondo. ¿Todo vale por audiencia? Este caso reabre un debate que llevaba tiempo dormido. ¿Puede una productora construir un relato sin contrastes judiciales? ¿Debe un presentador asumir responsabilidad moral por lo que legitima? ¿Dónde está el límite entre testimonio y linchamiento? ¿Quién repara el daño cuando el espectáculo se equivoca? La justicia, con esta resolución, parece decir algo muy claro. El entretenimiento no está por encima de los derechos fundamentales. 8. El cambio de paradigma. Puede que esta sentencia no cierre todas las heridas. Puede que no resuelva todos los conflictos. Pero sí marca un punto de inflexión. Porque por primera vez en mucho tiempo, la televisión ha tenido que mirar hacia abajo y encontrarse con un juzgado. Y eso, para un sistema acostumbrado a mirar desde arriba, es profundamente incómodo. La sentencia ha actuado como un auténtico detonador. No solo por su contenido, sino por lo que simboliza, la televisión cuestionada por la justicia. Y cuando eso ocurre, las reacciones no se limitan a los protagonistas directos, se extienden como una onda expansiva por todo el ecosistema mediático, político y social. Lo que hemos visto en las últimas horas es revelador. Televisión 1. Los platós cambian de tono o guardan silencio. La reacción más significativa no ha sido un debate encendido, sino todo lo contrario, el silencio selectivo. Programas que durante meses hicieron de este conflicto su eje narrativo han optado por minimizar la noticia o directamente ignorarla. Otros espacios han abordado el tema con extrema cautela, utilizando fórmulas ambiguas, evitando mencionar responsabilidades concretas y subrayando que habrá que esperar a conocer todos los detalles. Ese cambio de tono es, para muchos analistas, un reconocimiento implícito de que el terreno ya no es cómodo. El relato que antes se defendía con vehemencia ahora exige prudencia, matices y distancia. Y eso, en televisión, dice mucho. Periódico 2. Prensa digital y opinión, debate abierto sobre los límites. En la prensa escrita y digital, el enfoque ha sido distinto. Columnistas y analistas han puesto el foco en el precedente que puede marcar esta sentencia. Se repiten varias ideas clave. La necesidad de revisar las prácticas de ciertas productoras. La responsabilidad ética de los presentadores estrella. El riesgo de convertir conflictos familiares en productos de entretenimiento masivo. Y el papel de la audiencia como consumidora crítica. Algunos artículos hablan abiertamente de un antes y un después en la televisión española, mientras otros advierten de que el sistema intentará protegerse para que el impacto sea limitado. Pero el debate ya está abierto. Y eso no se puede desactivar fácilmente. Teléfono móvil 3. Redes sociales, polarización, revisión y memoria. En redes sociales, la reacción ha sido intensa y profundamente polarizada. Por un lado, seguidores de Antonio David celebran la sentencia como una reparación moral tras años de señalamiento público. Por otro, defensores del relato televisivo anterior llaman a la cautela y recuerdan que los conflictos personales no se resuelven solo en los tribunales. Pero más allá de los bandos, hay un fenómeno nuevo, la revisión crítica. Usuarios que antes aceptaron el relato sin fisuras ahora se preguntan si fueron arrastrados por una narrativa emocional sin suficientes garantías. Esa autocrítica colectiva es uno de los efectos más profundos de este caso. Micrófono 4. El silencio de Jorge Javier como mensaje. Uno de los elementos más comentados ha sido la reacción de Jorge Javier Vázquez. No por lo que ha dicho, sino por lo que no ha dicho. Su ausencia de declaraciones contundentes contrasta con el papel central que tuvo durante la emisión de la docuserie. Para muchos observadores, ese silencio no es casual. Es estratégico. Y también es revelador.
Porque cuando una figura mediática tan acostumbrada a opinar sobre todo decide callar, el mensaje es claro, el escenario ha cambiado. Edificio de estilo clásico 5. Impacto social, cansancio del espectáculo del dolor. Más allá de nombres propios, la sentencia ha conectado con un sentimiento social cada vez más extendido, el hartazgo ante la explotación del dolor ajeno. En foros, columnas y debates ciudadanos se repite una idea. La televisión cruzó una línea. Convirtió un conflicto familiar en una saga. Y olvidó que detrás había personas reales. Este caso ha servido como catalizador para cuestionar un modelo de entretenimiento que lleva años normalizando el linchamiento público como formato. Balanza 6. La justicia como límite al poder mediático. Quizá la reacción más significativa sea esta, la percepción de que, por una vez, la justicia ha puesto un límite claro. No al testimonio, no a la libertad de expresión, sino al abuso de poder narrativo. Eso genera incomodidad en el sector. Pero también genera una expectativa social. Que este no sea un caso aislado. Fuego 7. El miedo silencioso en la industria. Productoras, presentadores y directivos observan el caso con atención. No lo dicen públicamente, pero el mensaje es claro, nadie es intocable. La posibilidad de consecuencias legales reales cambia la forma en la que se evalúan riesgos editoriales. Y eso, a medio plazo, puede transformar la televisión más de lo que parece. Gráfica con tendencia a la baja 8. Conclusión de la reacción mediática y social. La sentencia no ha cerrado el debate, lo ha abierto. Ha obligado a la televisión a mirarse al espejo. Ha devuelto la palabra a la justicia. Y ha colocado a la audiencia ante una pregunta incómoda. ¿Qué estamos dispuestos a consumir como entretenimiento? El impacto social ya está ahí. El mediático, también. Y las consecuencias aún están por llegar. Hay momentos en los que la televisión deja de ser entretenimiento y se convierte en poder. Poder para señalar, para destruir reputaciones, para imponer relatos y para dictar sentencias sin toga ni garantías. Durante años, ese poder se ejerció con una seguridad absoluta, con la convicción de que nadie pediría cuentas. Pero este caso ha demostrado que incluso los gigantes mediáticos pueden tropezar cuando cruzan ciertas líneas. La sentencia conocida no es solo una victoria personal para Antonio David Flores, ni un revés puntual para una productora concreta. Es algo mucho más profundo, es un aviso al sistema. Un recordatorio de que la presunción de inocencia no es un adorno legal, sino un pilar democrático. Y de que el dolor humano no puede convertirse en materia prima para fabricar audiencias sin consecuencias. Durante la emisión de la docuserie, millones de personas asistieron a un relato presentado como incuestionable. Se construyó una verdad televisiva que no admitía matices, ni réplica, ni tiempo. Quien dudaba era señalado. Quien pedía prudencia era desacreditado. Y quien estaba en el centro del huracán mediático quedó reducido a un personaje, no a una persona. Hoy, la justicia ha recordado algo esencial: la televisión no sustituye a los tribunales. Puede emocionar, puede contar historias, puede generar debate. Pero no puede condenar sin pruebas ni convertir la narrativa en sentencia. El silencio posterior de muchos platós no es casual. Es el reflejo de una incomodidad profunda. Porque asumir que se cruzaron límites implica revisar prácticas, discursos y responsabilidades. Implica aceptar que el espectáculo, cuando no tiene frenos, puede causar daños irreparables. Este caso también interpela a la audiencia. A todos nosotros. Nos obliga a preguntarnos qué consumimos, qué aplaudimos y qué damos por cierto solo porque aparece en pantalla. Nos recuerda que la emoción no puede sustituir al rigor y que la empatía no debe anular el pensamiento crítico. No se trata de reescribir la historia personal de nadie. Se trata de poner límites. De proteger derechos. De entender que la justicia y el periodismo no son lo mismo. Y de exigir que quienes tienen un altavoz masivo lo usen con responsabilidad. Puede que este caso no cambie de la noche a la mañana la televisión española. Pero ha abierto una grieta. Y por esa grieta se cuela una idea poderosa: el poder mediático también tiene límites. Porque cuando el espectáculo se confunde con la verdad, la democracia se debilita. Y cuando la justicia interviene para recordarlo,
algo empieza a moverse. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.